bienvenidos una vez más a una tertulia de Voces en Libertad, ¿no? En esta fantástica serie de tertulias organizada por Caminos de Libertad hemos ya tocado un montón de temas, desde la economía hasta la amenaza a la libertad, hasta la amenaza que para la libertad representa el confinamiento, también cuestiones vinculadas a la responsabilidad individual, la libertad de expresión, fake news, etcétera. Hoy, la verdad es que tenemos un tema muy interesante, son clases medias, la situación de las clases medias, y la verdad es que, como dicen los clásicos, el precio de la libertad es la eterna vigilancia y bueno, gente preocupada pues, de la estructura de derechos y libertades, como son los que hoy tenemos en la mesa, pues definitivamente tenemos que reflexionar para ver si esta crisis va a empeorar la situación o hay una ventana de oportunidad para mejorar el mundo que nos toca vivir. Y para discutir sobre todo esto, pues disfrutamos, como de costumbre en esta casa, de intelectuales y ponentes de alto nivel. En primer lugar, presento a Luis de la Calle, economista, socio y fundador de la consultora de la Calle Madrazo Mancera, especialista en comercio internacional. Luis ha ocupado un gran número de puestos en esta área, destacando su rol como subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía de México. También, en su momento, encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio en la Organización Mundial del Comercio y, en su momento, fue uno de los especialistas involucrados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Destaca para esta sesión, entre sus varias publicaciones, el texto Clase Mediero, pobre no más, desarrollado aún no. También está con nosotros Isabel Pereira, socióloga, directiva de CEDICE, especialista en política social, estudios sobre pobreza y, bueno, hablábamos que en su momento desarrolló investigaciones y acciones en relación a las expropiaciones y sus efectos en la Venezuela chavista. En el 2015, candidata para las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en sustitución de María Corina Machado. Su carrera investigadora y docente fue acompañada de varias publicaciones, entre las que destacan La quiebra moral de un país, Educación y país, o el texto Clase media, portadora de libertades. También tenemos a María Paz Zarzola, ingeniera y economista, en la actualidad coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. Docente en la Universidad Católica de Chile, es especialista en políticas sociales y educativas y autora de varios y muy interesantes informes sobre política pública de educación en Chile. Además, ha desarrollado una labor de divulgación y de activismo participando en varios programas televisivos. Y por último, en la mesa le damos la bienvenida a Eleonora Urrutia, abogada y en la actualidad editora de la revista digital El Líbero, persona comprometida con las ideas de la libertad y en contacto con centros educativos, pues en cierto sentido especializados en la causa, ¿no? George Mason University o el ESEA de Argentina. Sus últimos artículos han ido dirigidos a analizar la situación que nos ocupa, el COVID-19 y sus efectos sanitarios, políticos y sociales. La metodología para esta sesión es bastante simple. Yo lanzaré unas preguntas, hay 3 rondas de preguntas y lo ideal es que cada uno pues, intervenga unos 3-4 minutos. Mi rol pues, como moderador es un poco incómodo porque en caso de que pasemos pues, los 4 minutos y algo, y me perdonarán, ¿no? Tendré que hacer de autoritario benevolente. Y la primera pregunta, para empezar, es una pregunta de carácter general, ¿no? ¿Qué retos enfrenta el mundo en este momento y cómo está golpeando la crisis sobre esas clases medias, ¿no? ¿Son las grandes afectadas en esta situación? Para empezar, siguiendo con el orden establecido, pues le podemos dar la palabra a Isabel Pereira. Doña Isabel, bienvenida a la mesa. Gracias. Bueno, aprovecho de saludar a Luis de la Calle porque he trabajado mucho su libro de Clase Medieros. Para mí ha sido una especie de apoyo para todas las investigaciones que hemos hecho en Venezuela. En realidad, el tema de la clase media lo hemos trabajado, incluso el trabajo que yo presenté en México lo titulé Clase Media Portadora de Libertades, porque quizás el símbolo de lo que podía ser esa transformación muy lenta que estaba viviendo Venezuela antes de la llegada del socialismo del siglo XXI, era la expansión de una clase media de gente modernas, de gente que iban a las universidades, las mejores universidades del mundo, con un programa que teníamos que se llamaba el programa Ayacucho,
Entonces así miles de venezolanos salieron a las mejores universidades en Europa, en Estados Unidos, en México hubo mucha gente venezolana. Bueno, todo este proceso de crecimiento y expansión de la clase media que empujaba, porque eso es como una especie de imán que va trayendo, porque yo siempre he dicho que la clase media son ex pobres, no son ex ricos. Eso, si son ex pobres, entonces ellos han logrado una superación o un nivel de superación que es lo que le ha permitido convertirse en líderes del cambio en nuestros países. Bueno, este proceso de expansión de la clase media, digamos, de un efecto demostrativo de que se podía superar, de que la educación, la adquisición de capacidades era la clave para salir adelante, fue totalmente cegado, distorsionado con la llegada del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, por el contrario, lo que ha planteado es el enfrentamiento entre las clases, abiertamente. Entonces, por ahí comenzamos nosotros a ver los episodios de los conflictos que comenzaban a suceder dentro de las empresas, en las comunidades, porque Venezuela tiene una característica muy peculiar. En las ciudades, no son ciudades donde los ricos tienen una zona delimitada y donde viven solamente ellos, sino que en Venezuela, como dicen, hay un urbanismo democrático. O sea, usted tiene un barrio de gente muy rica y al lado, por un costado de ese barrio, ahí se ha desarrollado una ala de población de otras condiciones, de gente, digamos, de clase de menos recursos, etc. Entonces, esto era un proceso donde se estaba dando, quizás lentamente, apoyado además por un proceso de descentralización, que era una redistribución del poder político en el territorio. O sea, que no todo se concentraba en la capital, sino que comenzaba un proceso de expansión. Todo este proceso, en realidad, era un proceso sin precedentes porque era pacífico, porque era a través de valores, o sea, la importancia de adquirir capacidades. Entonces, eso tenía una altísima significación. Todo eso fue destruido, cambiado, arrasado con el socialismo siglo XXI, que intentó volver a su metodología de la lucha de clases. El enemigo de la clase media en Venezuela ha sido la lucha de clases, el concepto de la lucha de clases introducido dentro de la economía, dentro de las empresas, dentro de las comunidades. Entonces, si el que tiene algo más que tú es tu enemigo, entonces realmente la batalla era muy fuerte y muy difícil. Yo creo que por eso el cambio en Venezuela, si lo pensamos a partir de la clase media, tiene que ser por un fortalecimiento de la conciencia de toda la gente que aspira a vivir en libertad, que no cree en las consignas del marxismo, como se está intentando fundar en nuestros países. Entonces, ese trabajo de conciencia es lo fundamental. Yo estoy publicando ahorita un libro que lo llama El individuo frente al Estado, porque yo digo que lo que ha estado ausente en todo el proceso de desarrollo en Venezuela es la presencia del individuo, del ciudadano. Se legisla para el Estado, se le dan recursos al Estado. El Estado es el gran poderoso, el Estado decide tu vida. Y si el Estado decide tu vida, tú no decides nada. Entonces, por esas razones, nosotros pensamos que el camino ahora es un camino donde lo que tenemos que hacer es fortalecer esa conciencia que existe. Hay una cosa muy importante en Venezuela, el estudiantado. Si podemos decir que hemos ganado algo en los últimos 20 años, es la erradicación de los pensamientos socialistas de la juventud venezolana y en general del pueblo. Porque el haber vivido 20 años de intentos de implantación del socialismo, yo creo que ha sido el mejor antídoto para que la gente comprenda que ese no es el camino. Entonces yo creo que tenemos una apertura muy importante, que es en lo que hemos ganado en términos de conciencia de la gente, de todos los niveles. Y la recalificación del socialismo, no como un sistema con una moral superior al resto, sino que era el principio de la destrucción y del empobrecimiento. Yo diría que la clase media en Venezuela tiene las posibilidades de comenzar una lucha muy fuerte por el rescate de la libertad y la democracia. Muchas gracias. Le damos la palabra a María Paz. María Paz, bienvenida. Gracias, Eduardo. Saludos a todos. Bueno, qué gusto me da escuchar lo que plantea Isabel con esa convicción.
Estoy muy de acuerdo con la importancia, ¿no es cierto?, de rescatar muchos de esos valores que hoy en día, al menos en Chile, están bien puestos en duda. Y bueno, yo les puedo contar la experiencia que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Chile ha tenido un progreso bien notable en términos económicos, en términos sociales. Para ponérselos en números, si uno considera, ¿no es cierto?, la metodología actual de medición de la pobreza, es decir, la línea de la pobreza hoy día proyectada, ¿no es cierto?, hacia atrás en el tiempo, la pobreza en el país se ha reducido desde un 68,5% de la población en 1990 hasta un 8,6% el año 2017, que fue el último año en que esto se midió. Esa reducción de la pobreza fue también de la mano con mejoras, ¿no es cierto?, más allá de los ingresos, uno podría decir en las condiciones de vida, en oportunidades laborales, en condiciones de todo tipo, ¿no es cierto? Y obviamente en un crecimiento de la clase media. Ahora, la clase media es un grupo muy heterogéneo, a diferencia de lo que es las familias que están en situación de pobreza, no suele existir una medida oficial de quienes corresponden a esta clase media. Sin embargo, cuando uno estudia el tema, se encuentra que son grupos muy heterogéneos, que básicamente, como decía Isabel, han logrado, ¿no es cierto?, superarse, salir adelante, básicamente gracias al trabajo, algunos también gracias a mayores niveles de escolaridad. Pero el desafío de las clases medias hoy día tiene que ver también con lograr mayor estabilidad y mayor seguridad respecto a los avances que en el caso de Chile se han ido consiguiendo durante estos últimos décadas, ¿no es cierto? Y un problema que nos ha traído en Chile ese progreso es que en el debate público al menos nos fuimos olvidando de la necesidad de que el país siguiera creciendo, que la iniciativa individual, que la responsabilidad individual siguiese siendo un valor clave para el progreso de aquellos que todavía se estaban quedando atrás. Es decir, ese 1,5 millones de personas que todavía está viviendo o estaba viviendo por debajo de la línea de la pobreza del año 2017. Entonces nos enfrentamos con demandas que son más propias de clases medias, que tienen problemáticas más parecidas a las que enfrentan las sociedades modernas, los países desarrollados, y nos olvidamos un poco de, como país, ¿no es cierto?, de ingresos medios como el nuestro, cómo compatibilizar el poder darle a esa clase media algo más de certeza, sin que ello implique, ¿no es cierto?, que el Estado pierda de vista las principales urgencias que tienen que ver con la pobreza. Creo yo que hoy día la situación del virus y de cómo este ha llevado a suspender las actividades, a paralizar la economía, hay puestos de trabajo que están viéndose amenazados, destruidos. Entonces, de alguna manera, creo yo, eso vuelve a poner en la discusión la importancia que tiene la iniciativa individual, el crecimiento económico, la libertad económica, para poder sostener todos esos progresos de esta clase media que no quiere volver a retroceder, que hoy día está viviendo circunstancias tremendamente difíciles por la paralización de actividades, pero que el apoyo que va a requerir para poder, ¿no es cierto?, volver a retomar ese progreso, difícilmente va a venir de la protección social o de la política social tradicional que ofrece el Estado a las personas que están en situación de pobreza, sino que acá lo que se necesita básicamente es volver a retomar el crecimiento, a retomar esta visión o valorar lo que es la libertad de emprender, la generación de empleo, la certeza jurídica, todos temas que en el país antes de la llegada de este virus ya estaban siendo, ¿no es cierto?, altamente cuestionados y que de alguna manera se estaban dando por descontado, pero que creo yo hoy día queda una evidencia que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, luchando por ello, porque solo de esa manera se puede sostener el progreso en el largo plazo. Muchas gracias, María Paz. Le vamos a dar la palabra a Leonora. Leonora, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Mira, yo voy a tratar de responder, Eduardo, tus dos preguntas, los retos que enfrenta el mundo y cómo golpean estos retos a la clase media en particular.
y voy a partir de la crisis que provoca el SARS-CoV-2, lo que provoca la enfermedad del COVID-19, porque en realidad, si bien coincido con lo que decía María Paz respecto de que la situación venía complicada antes de la aparición, hace aproximadamente 6 meses, de este virus, la enfermedad irrumpe en la sociedad de una manera muy tremenda en el mundo. Y me parece que provoca tres crisis. Una crisis sanitaria que es evidente, que afecta a todos los países, o prácticamente a todos los países, y afecta a toda la población en general. De hecho, curiosamente es un virus que afecta en particular a las personas mayores, en particular a los muy mayores de 80 años, mientras que no afecta a los niños, o sea que no hay mucha distinción, no está clara de los estudios y de lo que ya se sabe a 3, 4 meses de haber atacado Occidente con más fuerza, si tiene algún componente en términos de pobreza, o pareciera que no es el caso, de modo que se presenta como una crisis sanitaria para la que el mundo, por lo menos el mundo occidental, no estaba preparado, que afecta a todos por igual, en condiciones de desconocimiento de cómo opera esta enfermedad, ¿verdad? Entonces esto es un dato nuevo que a nosotros nos llega hacia principios de marzo, pero que en Oriente ya había arrancado en diciembre, y que provoca que gran parte de los gobiernos del mundo occidental tomen medidas que van en directa oposición a lo que son nuestros valores tan queridos, ¿no? Los valores occidentales de la libertad, de las libertades individuales, del respeto al individuo, de la dignidad del individuo, justificados bajo el paraguas de, allá por marzo, principios de marzo, sobre todo, bajo el paraguas de hay una crisis sanitaria, una pandemia, y las recomendaciones en particular del Imperial College y Neil Ferguson a la cabeza, que dice, bueno, los confinamientos, esto es, el encierro de las personas sanas, de manera masiva, es la única solución para enfrentar esta crisis. Estas medidas, esta gran medida en particular del confinamiento, que repito, no se tomó de igual en todas maneras, y a mí me parece, les hago un pie de página, me parece súper interesante cómo manejó Suecia el tema, cómo manejó Uruguay el tema, cómo manejó Noruega el tema, países que tienen distintos espectros políticos, pero en definitiva esta masividad en la de restricción de las libertades individuales acarrea también de manera masiva, como no podía ser de otra forma, una crisis económica enorme en el mundo. Crisis económica que afecta ahí sí de manera distinta a los ricos, países ricos, y a los pobres, y dentro de cada país a los ricos y a los pobres. Y ahí es donde entra la clase media, a mi modo de ver, porque si la crisis sanitaria afectaba a todos por igual, la crisis económica afecta a unos mucho más que a otros. Pero ¿qué sucede? Que para los muy pobres, en términos generales, no estoy haciendo consideraciones particulares, rápidamente los estados logran poner en marcha ayudas que son nimias, que son muy pequeñas, pero que permiten que puedan seguir comiendo y viviendo. Los ricos, por supuesto, no necesitan nada. Se pueden encerrar el tiempo que quieran porque ellos no necesitan nada. Pero la gran clase media, que es la que produce masivamente, la que paga impuestos y las que sostiene a las sociedades, son las que son afectadas de manera directa por esta crisis económica, que en realidad tiene un origen político, porque son los gobiernos quienes determinan los confinamientos. Son los gobiernos los que impiden que la gente, ni aún bajo sus mejores criterios, puedan seguir su curso habitual de trabajo. Y todos sabemos que la clase media no tiene ahorros como los ricos, como para vivir más de un mes o 2 meses, o lo que fuera un tiempo relativamente corto, pero que son el motor de la sociedad, de modo tal que si esta gran masa que somos nosotros falla el resto de la sociedad. Pero además no nos engañemos, porque crisis económica no deja de ser también crisis sanitaria. Es sabido y estudiado que cada punto del PIB, del Producto Interno Bruto de un país que cae, implica más o menos linealmente el incremento de 1% en la tasa de suicidios del país. Y que la crisis del 2008, que fue la última gran crisis que vivió la humanidad, ocasionó solamente en términos de muertes por cáncer 500.000 muertes extras. Quiere decir que a poco andar, esto es en un año o dos cuando miremos para atrás, es probable que veamos que las crisis, las muertes por la crisis económica y en particular que afecta a la clase media, van a ser muy superiores a las muertes por COVID.
por el COVID-19. Y frente a esto, y termino con esto, me parece a mí que hay una tercera crisis, quizás esta no es de la coyuntura inmediata, como es la sanitaria y la económica, pero que sí va al fondo de nuestras preocupaciones y al fondo de nuestros problemas de largo plazo, que es la crisis política. Porque muchos gobiernos, no digo todos, pero muchos gobiernos, y sí en particular el gobierno de la Argentina, donde yo estoy viviendo en este momento, tomaron esta razón, por no decirle excusa, de una enfermedad nueva, desconocida, y de todo el miedo que se generó allá por marzo de este año, para determinar e imponer restricciones muy fuertes a las libertades. Hemos dicho básicas: libertad de circular, libertad de trabajar, libertad de comerciar, libertad de asociación, libertad religiosa. Estamos hablando del corazón más básico de las libertades de Occidente. Pues bien, los gobiernos han tomado esta oportunidad y han usurpado, diría yo, ahora sí usurpado, con su poder, estos ámbitos privados, y desafortunadamente, como también la historia enseña, no es fácil. En algunos casos no va a pasar nada. Me imagino yo el Reino Unido sí determinó en algún momento condiciones estrictas de confinamiento, pero creo yo que no van a tener problemas en volver paulatinamente a los cursos habituales de desarrollo de actividades. Sin embargo, tenemos otros países, como podría ser el caso nuestro, y me imagino yo, desafortunadamente, el caso de México. Afortunadamente creo que Chile no es, en este momento con ese gobierno no está en ese camino, a los que nos va a costar mucho más volver a recuperar libertades básicas. Es más, esta semana en la Argentina tomó caso, no creo que haya salido de las fronteras del país, pero fue muy conocido el caso de la primera intento de expropiación de una empresa agropecuaria importantísima, netamente exportadora, de las 3 o 4 más importantes de la Argentina, miles de millones de dólares, expropiada por el gobierno. Claramente no, acá... ya, 7 sí. minutos. Perdón, bueno, sí. Lo dejo para acá. Muchas gracias, Eleonora, perdón. Ya que preguntabas sobre México, pues le damos la palabra a Luis de la Calle. Bienvenido, Luis. Encantado, Eduardo, gracias por la invitación, mucho gusto estar con ustedes, y bueno, me honra mucho que Isabel haya utilizado Clase Mediero como marco de referencia para Venezuela. Ese libro lo escribimos Luis Rubio y yo en 2009, en medio de la crisis, ¿no? La crisis de 2009 fue muy severa con México, porque aquí se inició el H1N1, y además, como fue una crisis originada la económica en Estados Unidos, y el nivel de integración México-Estados Unidos es muy fuerte, pues México sufrió de una manera desproporcionada la crisis de 2008-2009. Y escribimos ese libro justo en el momento en el que había una especie de desesperanza en México. Y lo que tratábamos de comunicar Luis y yo a través de Clase Mediero es decirle a la gente: oye, esta idea de que el mundo está muy mal probablemente no es cierta. Si te fijas en tu propia situación y comparas tu propia situación con la que tenías hace 30 años. Y entonces, en lugar de tratar de definir la clase media en términos de ingresos, lo que hicimos fue tratar de definirla en términos de los patrones de consumo de las personas y su acceso a la educación y a la vivienda y a la salud y a los viajes y a una serie muy larga de satisfactores, para recordar al mexicano que es posible salir de la pobreza. En México y en muchos otros países se ha utilizado esta idea de que, como somos un país pobre, podemos hacer las cosas mal. Y la pobreza se ha convertido en un pretexto para no comportarse de una manera adecuada, sobre todo en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Oye, es que me salió chueca la carretera. Sí, es que somos muy pobres, ¿no? Yo tuve una conversación un día con un presidente de México sobre por qué la carretera México-Acapulco, que es una autopista muy moderna, había salido mal o cara, y el presidente me decía: no, es que, ¿por qué no nos sale como a los alemanes o a los franceses o a los americanos? Y me decía: no, es que México es un país pobre y por eso la carretera sale. Le digo: no es una cosa de pobreza, es una cosa de corrupción. En realidad, la pobreza se convierte entonces en un pretexto. Entonces me gusta mucho esta idea de ex pobres, porque la clase media tiene como característica no solamente
sus niveles de ingreso, sus patrones de consumo, sino que también es un estado de ánimo. O sea, la idea de que el progreso es posible. Y muchas veces escuchamos a los políticos hoy en día, sobre todo los populistas y populistas conservadores, sobre la imposibilidad de mejorar a través del esfuerzo que hacen las personas, ¿no? Que creo que lo decía tanto María Paz como Eleonor. No solamente esta idea de que el progreso es algo que no se puede conseguir, o que solamente se puede conseguir a través de la ayuda del Estado, sino que es resultado del esfuerzo y de la inversión que cada uno hace en su propio futuro, en el futuro de su familia, en el futuro de su empresa. Y esta idea que tiene por lo menos el presidente de México lo escribió en un artículo que publicó hace 3 semanas sobre la economía y el COVID, en el que decía que él no iba a ser gestor de oportunidades, sino solamente garante de derechos, porque las oportunidades son solamente fruto del azar o de la corrupción. Entonces, digamos, ese es precisamente el diagnóstico equivocado, porque pensar que el progreso de la gente se debe solamente a que tuvieron suerte o que tuvieron una conexión política, un enchufe de algún tipo que los hizo subir en la escala y tener cierto éxito, es perfectamente contrario al deseo de las grandes mayorías de mejorar y que además se ven a sí mismas como clase media. Es muy fácil decir, somos un país mayoritariamente pobre, pero cuando tú le preguntas a la gente se percibe a sí misma como de clase media porque tiene una aspiración de mejorar. Y la principal consecuencia negativa de la crisis que estamos viviendo hoy en día, la sanitaria, que es severa, o sea, el COVID no es una gripe, es una enfermedad seria que hay que tomar en serio y para la que hay que obviamente invertir en la forma como nos relacionamos para evitar sus impactos más negativos, pero es una crisis económica muy importante y una crisis social y el impacto más severo va a ser en robarle a la gente la idea de que puede progresar. Y entonces creo que esa es la libertad que debemos tratar de defender lo más posible. La capacidad de cada uno de nosotros de creer en un futuro mejor y estar dispuestos a invertir en él. Y la recuperación va a venir por ese lado, la recuperación económica, en el sentido que se puede progresar. El discurso que escuchamos hoy de muchos gobiernos es precisamente el contrario, de que el progreso solo es posible a través de ellos o es imposible. Entonces, bueno, si quieren yo me detengo aquí ahora y bueno, qué bueno que Leonora mencionó lo de la expropiación. Creo que es un tema de una enorme importancia porque en el fondo el respeto a los derechos de propiedad es quizá el pilar más importante para el progreso y los derechos de propiedad en el sentido más amplio de la palabra, no solamente de la propiedad privada, sino incluso de la propiedad pública, que muchas veces es apropiada por otros. Muchas gracias Luis. Vamos a seguir con la segunda ronda porque, bueno, fueron varios de ustedes los que tocaron el tema de, pues efectivamente, Leonora hizo hincapié en la cuestión de las políticas públicas, de las reacciones post-COVID, que es un tema muy interesante. Y por ahí puede ir la segunda pregunta, ¿no? También lo tocó en su momento María Paz. ¿Qué medidas, por dónde habría que ir? Si como, pues en mi caso, ¿no? En el think tank, como gente que cree pues, en el valor de la propiedad privada, en la prioridad que representa pues, la protección de la estructura de derechos y libertades individuales, ¿cuál sería la agenda, ¿no? para interactuar con esta crisis, ¿no? Y si hay algún país que va por esa agenda, ¿no? Porque todas las medidas que estamos observando son intervencionistas o superintervencionistas, ¿no? Ya la expropiación es un escándalo, ¿no? Pero en realidad, ¿por dónde debería de ir, digamos, el mundo de las políticas públicas para salir de este embrollo generado por el COVID, ¿no? Y como pues antes corté a Eleonora y me sentí muy mal y tenía más cosas que decir, pues le damos la palabra a ella ahora de inicio, Eleonora.
Bueno, gracias. Mire, pues termino con la idea que tenía, y justamente retomando con la frase con la que tú iniciaste, la frase jeffersoniana de el precio de la libertad es su eterna vigilancia. A pocas horas de haber anunciado el gobierno argentino la expropiación de Vicentín, que repito, es una empresa enorme y exportadora, capaz de exportar alimentos para 400 millones de personas, 400, 10 veces más la Argentina, el pueblo de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, que es el pueblo donde se encuentra la central madre de Vicentín, se levantó en banderas, literalmente. Es un pueblo de clase media, rural, media urbana, de una urbanidad de pueblo, ¿no? De una urbanidad de provincia. No tiene nada que ver con centros urbanos poblados ni universitarios. Pues bien, se levantó en banderas en defensa o en contra de la expropiación de Vicentín. Todo el pueblo, por supuesto esto se expandió a todo el país y hubieron manifestaciones en gran parte del país y en Capital Federal, donde yo estoy en particular, tremendo cacerolazo, pero lo que quiero decir es que hubo un pequeño núcleo, que es el más directo y afectado frente a esta expropiación, que entendió de alguna manera, quizás intuitivamente, que afectar el derecho de propiedad, aun cuando no fuera la propiedad propia, por así decirlo, es una afrenta a las libertades y a los derechos más básicos que ellos mismos tienen. Entonces, este hecho de que el pueblo se haya levantado en defensa de una mega empresa, me parece a mí que es una reacción muy sana, saludable, y que es uno de los caminos por los que hay que ir si nosotros pretendemos defender nuestras libertades. Insisto, la frase con la que empezaste, Eduardo, el programa es central, es la eterna vigilancia, y la eterna vigilancia no es de 2, 3, 5, 10 personas, o de tener la suerte de tener un presidente o un congreso que crea en los derechos individuales, como extensión de casi de los derechos sobre el propio cuerpo, ¿no? Es un tema de una acción colectiva permanente. Ahora, hay países, yo entiendo la gravedad del virus, lo he seguido de cerca, he estado estudiando y en los aspectos incluso científicos, no abriría acá un capítulo respecto de cuánto más grave o serio que es que una gripe, que es un poco más serio, pero no estamos hablando de una enfermedad como MERS o SARS del 2002 o 2003, yo creo que hay mucho de exageración en el medio. Sucede que los principales científicos que se han expresado sobre el tema, Ioannidis en Stanford, Giesecke en Suecia, no son tomados por los medios masivos de comunicación. Pero más allá de eso, hay países que han hecho las cosas bien. Miren, al lado de la Argentina está Uruguay. Uruguay es un país, ustedes saben, un décimo de la Argentina, país prácticamente de una clase media, toda es clase media y clase media baja. No hay gente muy rica, tampoco hay miseria. Y el presidente electo, Luis Lacalle Pou, de orientación liberal, demócrata diríamos, él apeló inicialmente a enviar información a la gente y a la responsabilidad individual. Lo que dijo Lacalle Pou fue: yo no estoy en condiciones de decirle a 4 o 5 millones de uruguayos qué es lo que tienen que hacer. Cada uno sabe mejor que yo, sentado desde Montevideo, qué medidas pueden tomar. Por lo tanto, apeló a la responsabilidad individual, no se cerraron los colegios, la economía prácticamente no se paró, sí se tomaron, por supuesto, medidas de distanciamiento social. Desde luego todo el mundo sabe que hay que lavarse las manos todas las veces que sea posible, que reuniones masivas no se deben hacer, pero fuera de estos grandes indicadores, detrás de los cuales hay ciencia de verdad, porque quiero decirles que en el cierre de fronteras no hay ciencia detrás. Nadie puede citar estudios que digan que esto es lo que hay que hacer porque esto es lo que salva vidas, eso no es verdad, no hay ciencia. Los uruguayos han tenido una tasa de mortalidad por millón de habitantes tremendamente baja, y están al lado nuestro, al lado de la Argentina. Quiere decir que no es, pareciera que no es el confinamiento absoluto y la restricción absoluta de las libertades el camino a seguir. Desde luego, en Europa tenemos casos muy similares. Suecia dejó prácticamente todo igual con solo medidas de distanciamiento social, y versus Holanda, que es vecino, tiene mucho menos cantidad de muertos por millón de habitantes. En fin,
Los ejemplos son miles y es muy difícil en este momento analizarlo. Lo que yo quiero dejar planteado como duda y que la gente se pueda preguntar es que no necesariamente hay que obedecer al gobierno en términos de dar por muertas nuestras libertades para salir adelante de esta pandemia, porque si nosotros hacemos eso van a morir no solo las libertades, sino también muchas otras vidas. Gracias. Muchas gracias, Eleonora. Le vamos a dar la palabra ahora a María Paz. María Paz. Gracias. Bueno, sin duda, nuestros países todos están en diferentes etapas de los contagios del virus, por lo tanto, qué tan cerca o qué tan lejos esté la posibilidad de retomar las actividades con mayor normalidad es incierto. Pero si uno piensa, una vez al menos, no sé, en el caso de Chile, de que pase quizás el pic de la enfermedad, que uno cree que es el momento por el que estamos pasando ahora, este es un buen momento para empezar a exigirle al Estado algo que en el último tiempo los ciudadanos de alguna manera nos hemos olvidado de que debemos exigir, y que tiene que ver con mejorar el gasto público, es decir, no necesariamente aumentar, sino que encontrar aquellos espacios en los cuales los estados, los gobiernos están siendo ineficientes, están manteniendo programas públicos que ya están obsoletos, que no tienen justificación, programas públicos que no se evalúan, muchos de ellos no funcionan, otros ni siquiera tienen suficiente información como para poder efectivamente evaluar el impacto o al menos el buen funcionamiento. Entonces creo yo que en momentos de crisis económica, como las que estamos viviendo o estamos empezando a vivir, hay en ese sentido un deber de las personas de exigirle más a nuestros gobernadores, a nuestros legisladores, de que en el fondo hoy día ya no pueden recurrir al comodín de alguna manera, en que al menos en el caso de mi país han venido recurriendo en los últimos años, y que tiene que ver con proponer reformas que aumentan los impuestos y por lo tanto de esa manera el Estado extrae más recursos para poder seguir redistribuyendo y llevando a cabo acciones que al final benefician un poco a los políticos. Y en cambio entonces hoy día las personas debiéramos oponernos a que los políticos quieran avanzar en seguir aumentando el gasto público, en seguir subiendo los impuestos, y que en primera instancia se nos asegure de que el presupuesto público, los programas se están evaluando, de que acá hay justificación de que se pierda o que se supere esta inercia que tiene el gasto público, de que más que justificar la continuidad de los programas hasta ahora, esta se daba como por segura. Y creo yo que acá sí tenemos una oportunidad de poner este tema en discusión y de hacer, ¿no es cierto?, entonces que los gobiernos justifiquen los cuantiosos recursos con que hoy día cuentan, y obviamente poder reasignar o reutilizar muchos de los recursos que debieran liberarse de estas ineficiencias para poder abordar de mejor manera las necesidades crecientes. Por un lado, por supuesto, tiene que ver con la necesidad de transferencias que en el caso de Chile y de todos los países se están teniendo que realizar producto de las cuarentenas y de la imposibilidad de retomar hoy día mismo las actividades. Pero más adelante, a medida que se vuelva un poco a la normalidad, este gasto debiera ser transitorio. Y así debiese asegurarlo, así debiesen asegurarlo las autoridades. Y este gasto debiese luego empezar ya a transitar hacia fomentar los espacios para el emprendimiento, para la generación de empleo, y no solamente eso se logra también desde el punto de vista del gasto público, también lo que tiene que ver con el clima de la discusión pública. En el caso de Chile, en el último tiempo, estábamos sufriendo disputas que estaban, de alguna manera, poniendo en duda muchas de las certezas para poder llevar a cabo inversiones. El tema de la violencia, pero también las discusiones políticas propiamente tal. Entonces también ahí es necesario avanzar en mayores certezas desde la política, de tal manera de fomentar o favorecer un clima de
más amigable, ¿no es cierto?, con la inversión y con todo aquello que se va a necesitar para precisamente que estas clases medias que hoy día se están viendo perjudicadas en el ámbito económico, no vuelvan a retroceder y no vuelvan, ¿no es cierto?, a situaciones de mayor precariedad, sino que sea una escena más bien transitoria de la cual podamos recuperarnos, ojalá lo más rápido posible. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Luis de la Calle. Luis. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que hay que ver las políticas públicas con respecto a la recuperación post-COVID en 3 ámbitos. Uno, el virus va a estar con nosotros un tiempo y por lo tanto se requiere de ciertas medidas que permitan esa convivencia, de tal suerte que el virus no se convierta en una crisis sanitaria de altas proporciones, como tiene capacidad de hacerlo. A mí el ejemplo que más me gusta es el de Japón, más que Suecia. Suecia tiene una tasa relativamente elevada de mortalidad comparado con otros países europeos. En Japón, en cambio, la penetración del COVID y el número de fallecimientos es relativamente bajo. Porque la sociedad japonesa está basada en la igualdad del respeto a los demás. Y creo que ese valor de respetar los derechos de los otros es el cimiento fundamental de la libertad y del progreso. Entonces creo que hay muchas lecciones que se pueden aprender de varios países asiáticos, pero particularmente de Japón en ese ámbito. En la medida en que tengamos respeto a los demás, vamos a tener más actividades seguras sanitariamente y por lo tanto una menor afectación económica. En segundo lugar, por lo menos en el caso de México, creo que vamos a vivir en los próximos meses, si no es que un par de años o más, exceso de capacidad instalada. México tiene, por ejemplo, una capacidad instalada turística muy grande. No se antoja que la ocupación hotelera llegue al 90% próximamente. Lo mismo va a suceder en varias industrias, por ejemplo, la industria del automóvil. México es una potencia en la producción de automóviles, es el principal productor de autopartes del mundo. Esta capacidad instalada se tiene que utilizar de otra manera. La utilización de esta capacidad instalada, el éxito en esa utilización dependerá de que los gobiernos no traten de influir en cómo se utilizan estos recursos, sino que dejen precisamente que el mercado ajuste o tenga los ajustes necesarios para la reconversión y la reinvención industrial, más que la reinvención y no reinversión. O sea, no se trata de invertir en mayor capacidad, sino de utilizar la capacidad existente de otra manera. México podría convertirse, por ejemplo, en un gran centro de turismo médico. Eso implicaría convertir algunos hoteles en hospitales, en escuelas de medicina, escuelas de enfermería, y atraer turistas de otro tipo a México, no solamente para que se sientan seguros en el contexto del COVID, sino para que México utilice su capacidad que ya tiene, ya se desarrolla en México en materia de atención sanitaria como una ventaja comparativa. Y el tercer punto, lo que va a decidir el éxito económico de México hacia adelante, es la diversificación de los portafolios de inversión en manufactura en el mundo, que van a diversificarse e invertir menos en China. Independientemente de las políticas que tomen los países, la inversión que iba a China ahora va a ser menor y las grandes empresas de manufactura van a buscar cómo diversificar la exposición al riesgo chino, y México es probablemente el mejor país para esa diversificación. Pero para que eso tenga éxito se requiere apostar a favor de un mercado de energía competitivo, apostar a la mejora, y eso es una parte muy importante en términos de gasto público, de la logística. Eso implica obviamente inversión en aeropuertos, en puertos, en cruce fronterizo, en ferrocarriles y un gran etcétera. Apostar a favor del desarrollo tecnológico
y del Estado de Derecho. Si México hiciera esas apuestas, podríamos recibir cantidades de inversión de una enorme magnitud que pudieran convertirse en el principal motor del crecimiento. México es ya hoy en día el primer proveedor de Estados Unidos de todo el mundo, y competimos con China por el primer lugar mes con mes. Y esto puede convertirse el COVID en una plataforma para que México sea incluso más grande en el mercado de América del Norte y luego en otros mercados del mundo. Es una situación especial para México, pero la posibilidad es muy grande e históricamente, potencialmente muy importante. Muchas gracias. Y cierra esta ronda Isabel. Ajá, muchas gracias. Bueno, yo quisiera tratar de resumir, es un poco difícil porque hay tantas cosas que decir, pero la primera cosa que yo diría es, este no es un problema que lo debemos enfocar hacia el Estado. Este es un problema de los liderazgos políticos en nuestros países de América Latina. Los liderazgos políticos tienen que cambiar totalmente el discurso. O sea, se ha actuado dentro de una forma, de una manera de hacer las cosas, donde a los pobres se trata como un programa para la pobreza. O sea, si tú tienes un programa para la pobreza es porque tú piensas que ese señor va a ser permanentemente pobre, no va a dejar de ser pobre, y yo lo que tengo es que hacer que subsista como pobre. Entonces, yo no creo en las políticas sociales. Yo creo que la oportunidad de América Latina y la oportunidad de liderazgo está dada en el sentido de que ellos asuman que nosotros tenemos que abrir las puertas para que crezca la clase media como ex pobres. O sea, ¿quiénes son la gente de la clase media? No son ex ricos, son gente que se superó. ¿Cómo se superó? Nosotros en Venezuela, hasta un cierto, antes de la llegada del socialismo, teníamos una cierta movilidad social, no muy grande, pero ahí se veía. Muchas veces yo iba a trabajar en una empresa y le preguntaba al presidente de la empresa, ¿y usted de dónde viene? Bueno, yo nací en el barrio Las Totumas y mi madre era muy pobre, pero trabajó como ayudante de familia para que yo estudiara. Entonces yo decía, bueno, ahí está. Entonces es una responsabilidad para los liderazgos políticos que tienen que asumir un discurso nuevo. Dejemos de lado esa versión de la fatal arrogancia. Todos conocemos ese libro, La fatal arrogancia, ¿no? Entonces la fatal arrogancia de los liberales es, yo no tengo que explicar nada porque yo lo que estoy haciendo es lo mejor. Entonces la gente no tiene, y tenemos que pensar que la gente tiene que comprender, hacer el esfuerzo de comprender cuál es realmente su camino. Su camino es mendigar una ayuda social o hacerse fuerte, tener voluntad de poder para lograr ese proyecto de vida, que es lo que distingue a la clase media. La clase media, ¿quiénes son los de la clase media? Los que tienen un proyecto de vida. Tú puedes ir al sitio más pobre del mundo y preguntarle a esa persona, ¿y tú qué eres? ¿Tú eres pobre? No, yo quiero tener una casa más grande de 2 pisos, quiero tener un carro, quiero que mi hijo vaya a la universidad. Ese no. Entonces, el liderazgo tiene la tarea, yo diría, ineludible de comprender primero el problema de la pobreza. Yo creo que lo del COVID es una circunstancia. En Venezuela han muerto 20.000 personas y hay 300.000 niños al borde de la muerte por desnutrición. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Entonces, el problema es que el liderazgo entienda que tiene que cambiar el discurso. Basta ya de defender derechos que no nos hemos ganado. Los derechos son resultado de nuestras responsabilidades. Entonces, responsabilicémonos con nosotros mismos. El COVID lo que está enseñando es la importancia de la responsabilidad individual. O sea, los países más exitosos es donde la gente responsablemente, porque vive en una cultura de responsabilidad individual que no la tenemos en América Latina o la tenemos muy poco. Que esa cultura de la responsabilidad individual se desarrolle. ¿Por qué? Porque ahí el individuo va a decir, bueno, yo me tengo que cuidar porque yo no puedo contagiar al otro, yo tengo que usar tal cosa o no hacer tal cosa o quedarme en mi casa. Entonces, yo creo que el tema fundamental, más que reclamarle al Estado, es reclamarle al liderazgo latinoamericano en estos partidos socialdemócratas, esos partidos democráticos que tenemos, que sí los hay en cada uno de nuestros países, partidos liberales o semiliberales. Entonces, que cambien el discurso. Basta ya de defender derechos. Basta de atender a los pobres con programas para la pobreza. Abramos la puerta para la expansión de la clase media. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué se puede hacer para que la clase media crezca en nuestro país? Pensemos eso en cada uno de nuestros países. Ajá. ¿Qué estamos haciendo con la educación? O sea, ¿cuánto estamos gastando en la educación? ¿Quiénes son nuestros maestros?
¿qué mensajes son portadores nuestros maestros? Son mensajes portadores de proyectos para que la gente busque la libertad, o son mensajes acomodaticios, repetitivos, sin ningún tipo de orientación. Entonces tenemos demasiadas tareas enfrente si abordamos este problema de este tema de la clase media, porque la clase media es la esperanza de América Latina, no hay otra. A mí me encantó el libro de Luis de la Calle, yo lo cargaba como los franceses cargan la baguette, yo cargaba ese libro bajo el brazo y lo enseñaba. Mire, lean esto. Ellos dicen que ellos no son pobres, que México no es pobre, porque más del 40% son gente que tiene ingresos superiores hasta ese momento. No sé qué habrá pasado. Pues muchas gracias, Isabel. Y vamos a pasar a la última pregunta, a la última ronda, que es una ronda, les cuento que hemos hecho a todos. A lo largo de las 11 tertulias que hemos disfrutado, pues esta es la última pregunta, y es una pregunta de cierre, pues para 2-3 minutos, más un manifiesto personal, ¿no? ¿Cómo ven el futuro, ¿no? ¿Qué nos espera en el futuro? Nos espera, pues como comentaba Luis, 2 años complicados de transición, pero ¿cómo ven el futuro para la libertad en definitiva, para la libertad de empresa y para las libertades también sociales? Expresión, en España, por ejemplo, están filtrando preguntas en las ruedas de prensa de Moncloa, que es inaudito, nunca en la historia ha sucedido. El Boletín Oficial del Estado sale con licitaciones a empresas de dirección social desconocida, que es una cosa que nunca en la historia democrática de este país había sucedido de manera tan descarada y obscena, y hay mucha gente preocupada por la estructura de libertades. ¿Cómo ven en sus países pues, esa estructura de libertades resultado de esta crisis? ¿Es la crisis una ventana de oportunidad para la libertad o es la crisis una oportunidad para los liberticidas, digamos, aquellos que quieren anular un poco esa estructura de derechos y libertades individuales? Le vamos a dar la palabra, pues, para alterar estos órdenes, como siempre, a María Paz. Gracias. Muy buena pregunta. A ver, bueno, a mí me pasa que cuando uno vive crisis como la que vivimos ahora, en muchos momentos uno tiende a caer en el pesimismo. Creo que es normal. Pero me pasa lo contrario con el concepto y con las ideas de libertad. Creo que si pienso en libertad no puedo ser pesimista, sino más que ser optimista. Y por lo tanto, más que augurar, creo que acá se ha hablado de responsabilidad y que quienes valoramos la libertad la entendemos como un valor fundamental, más allá de los resultados que ésta permite, ¿no es cierto?, sino como un valor en sí que debe ser promovido y defendido. Me parece que la experiencia que hemos vivido, el poner en evidencia que la libertad es un valor que hay que defender, debiera llevarnos a perseverar en esta labor de acá en adelante. Hoy día las sociedades, ¿no es cierto?, que quizás la dábamos por descontada, que no veíamos en sí necesariamente el derecho de asociarse, el derecho de circular, el derecho de propiedad, muchos derechos que hoy día sí se han de alguna manera suspendido producto de la crisis sanitaria, y quizás especialmente los más jóvenes que no hemos tenido, me incluyo, la experiencia de ver esas libertades completamente amenazadas. Entonces, para ser optimista, creo que hoy día tenemos la oportunidad de darle la importancia que las libertades tienen, de ponerlas en el debate público como valores los cuales tienen que cuidarse per se, que las discusiones de políticas públicas para poder enfrentar esta crisis tienen necesariamente que ser respetuosas con las libertades, que la seguridad, la seguridad que en estas circunstancias a veces se demanda, particularmente desde las clases medias que se sienten especialmente amenazadas por el ámbito económico, no puede ser en oposición a la libertad, es decir, la seguridad o la entrega de seguridades, de certezas, tiene un límite que es finalmente la libertad individual, la libertad de emprendimiento y todas aquellas libertades que hoy día
producto de los confinamientos hemos visto, hemos podido, ¿no es cierto?, ver la importancia que tienen. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Eleonora. Eleonora. Gracias. Mira, yo distinguiría entre el futuro del corto y mediano plazo del futuro del largo plazo. El corto y mediano plazo, esto es lo que vamos a vivir en los próximos meses y quizás 1 o 2 años más, yo lo veo mal en términos de libertades. Las economías están muy caídas a nivel global y esto implica que los estados están interviniendo de manera muy fuerte. Y todos sabemos que cuando los estados intervienen en el normal desenvolvimiento de la ciudad, de los individuos, de las sociedades, por mucho que tengan buenas intenciones, va a ser disruptivo de la libertad individual. Tenemos el ejemplo de diríamos quizás los gobiernos que al día de hoy más se asemejan a la derecha, Estados Unidos, el Reino Unido, el propio Chile, con un fuerte peso de intervención en la economía, un fuerte peso tanto por el lado de reformas en términos de impuestos, de más impuestos, mayores recaudaciones, como por el hecho de la ayuda directa que le dan a la gente, lo cual también genera en el corto y en el mediano plazo un vínculo de dependencia complicado entre los individuos y el Estado. Y por supuesto, como dijimos al principio, la clase media está en el medio de este marasmo, porque es la que no recibe principalmente la ayuda directa en términos de prebenda, pero es la que la financia. Ahora, en el largo plazo creo que la situación es diferente. Miren, la historia de la humanidad es una historia de progreso, y el progreso se basó, yo en esto sigo mucho a Deirdre McCloskey y a los más clásicos, el progreso se basó necesariamente en el respeto a las libertades individuales y a la dignidad humana, el respeto al hombre por el hecho de haber nacido, de ser hombre. Sobre esos cimientos, Occidente y en su momento Oriente, cuando fue mucho más rico que Occidente miles de años atrás, esos son los cimientos sobre los que se basó el progreso que les permitió a la gran inmensa mayoría de la humanidad salir de la condición de extrema pobreza de la que venimos todos. El hombre hace 60.000 años vivía en África y era casi un mono, casi un animal. De ahí venimos, es decir, que la pobreza es la condición natural que tenemos. Y a lo largo de toda la evolución de la humanidad, pero muy en particular de los últimos 200, 300 años, y muy en particular en las últimas décadas, a partir de la incorporación de China y la India a la forma de producción de los valores de Occidente, es que hemos tenido este brutal incremento en la mejora del individuo, y está toda basada en la libertad. De modo que yo en el largo plazo soy optimista porque veo que la línea de la historia hacia allá nos lleva. Gracias. Muchas gracias, Eleonora. Yo soy muy fan también de Deirdre McCloskey. De hecho, ahora estamos en un seminario interno discutiendo ahí las virtudes, bueno, la trilogía en general. Sí, pues. Isabel, ¿qué palabras de cierre tiene usted? Bueno, también hay que oír yo he leído mucho a Steven Pinker, imagino que usted lo ha leído. Entonces él dice, bueno, ¿cuántas horas pasaba una mujer de su casa lavando la ropa y cuánto tiempo pasa ahora? 15 minutos mientras mete la ropa en la lavadora y antes estaba a la orilla de un río fregando. Entonces yo sí estoy convencida plenamente de que el problema que tenemos nosotros en Latinoamérica es que nos hemos dedicado a construir estados muy poderosos y excluyendo a las personas, a los individuos, a los ciudadanos. Entonces ese es el cambio radical que hay que dar en el discurso. Y ese es un cambio que tiene que empezar con el convencimiento del liderazgo de nuestros países, del liderazgo democrático. Nosotros tenemos partidos diversos partidos en nuestros países con discursos muy de cortoplacistas, que solamente están proponiendo medidas para cosas muy, muy concretas. Que veamos el futuro. ¿Y el futuro cuál es? Si nosotros abrimos las puertas para la expansión de la clase media, si nosotros nos concentramos en vez de políticas sociales para pobres en un esfuerzo monumental en la dotación de capacidades para la gente, que la gente aprenda a hacer cosas, a ser mejor persona y a hacer mejores cosas. Entonces yo creo que por ahí está el camino. Yo creo que el COVID ha sido como una experiencia terrible. Quizás en mi país ha sido distinto porque otros problemas arropan el problema de esta peste. O sea, el hambre está arropando, está destruyendo, está volviendo inútiles a las poblaciones infantiles que no van a tener un crecimiento como podían haberlo aspirado. Entonces, yo diría que cambiemos el discurso. Yo creo que tenemos que cambiar fuera los programas contra la pobreza. Apertura al crecimiento y a la expansión de la clase media. Que la principal política del Estado sea
crear posibilidades para que la gente adquiera capacidades, para que pueda vivir, para que tenga su proyecto de vida, porque tener un proyecto de vida es ser clase media. O sea, no es que tú estás esperando que el tiempo pase, que llueva o no llueva, sino que tú vas a cambiar la sucesión de las cosas. Entonces tenemos grandísimas tareas en este momento, por eso soy muy optimista, porque en estos momentos lo estamos viendo con mucho más claridad de lo que lo estábamos viendo anteriormente, donde estábamos desarrollando programitas de entrega de un vaso de leche, de una bolsita de comida, etcétera. Eso no es, ni va a ser nunca. Es darle fe, esperanza a la gente de que tiene posibilidades de ser mejor persona, de convertirse en una persona que sea buena para afuera y buena para adentro. Y eso es lo que nosotros aspiramos, un mejor latinoamericano. Entonces yo creo que por ahí deben hacer las luchas y por eso tenemos que concentrarnos nosotros, hacer un esfuerzo muy grande con nuestros liderazgos en los partidos políticos que tenemos enfrente, esos partiditos, esos partiduchos, esos partidotes. Vamos a hablar con ellos de forma tal de que entiendan que la clase media no es un detalle, la clase media es la esperanza, porque es ser portadora de libertades y es tener un proyecto de vida. Muchas gracias, Isabel, y le damos la palabra a Luis de la Calle. Luis. Sí, bueno, encantado, de acuerdo con todo lo que ha dicho Maripaz, Leonora e Isabel. Tuve yo el privilegio de presentar con McCloskey en México la traducción de su trilogía al español. Y efectivamente, la clave es la igualdad en el respeto a los demás basada en la dignidad de las personas. Eso es lo que al final del día nos hace progresar y esa es la razón por la que quizá nos acusen algunos de nosotros de ser estructuralmente optimistas. Sin embargo, lo decía Eduardo al principio, creo que también Leonor, la libertad hay que defenderla permanentemente y está en riesgo. La tentación autoritaria es muy clara y se recrudece con el COVID y por lo tanto este es un debate que tenemos que ganar y el debate se gana apelando a la inteligencia y a las aspiraciones de las personas y no debe tratar de ganarse solamente en las élites intelectuales, sino con la gente, con la gente común, los que son hoy día pobres, los que dejaron de serlo y los que tienen aspiraciones, porque la mayoría de la gente las tiene y la mayoría de la gente está dispuesta a apostar por un futuro mejor si se les sabe presentar cuál es ese futuro. El problema obviamente es que nos enfrentamos al populismo y a la posverdad. Y lo más importante, por lo tanto, es saber ganar los argumentos y saber presentarlos de tal suerte que la gente participe. Yo no concibo un régimen de libertad sin democracia y creo que lo más importante es, por lo tanto, apuntalar la democracia. Vamos a ver hacia adelante un gran debate sobre si el éxito va a ser del capitalismo de Estado a la China o un capitalismo basado en la democracia liberal. La apuesta que tenemos que hacer es que un capitalismo, una economía de mercado basada en la democracia y el respeto a los derechos de los demás es no solamente la solución, sino que es además mucho más exitoso. Pero es un debate que se tiene que ganar porque la tentación autoritaria siempre estará allí. Y bueno, hoy en día estamos viendo a muchos populistas que llegaron a ser líderes o presidentes o primeros ministros de sus países gracias a crisis pasadas y ahora enfrentan quizá la crisis más importante de las últimas décadas y veremos si la solución o el devenir de esta crisis apuntala a la libertad o no, pero tenemos que apostar a que así sea con base a la participación de todos. Yo creo que el COVID y el confinamiento ha hecho que la gente tenga una mayor participación y esa mayor participación en el fondo va a sustentar a la libertad. Pues muchas gracias. La verdad es que por mi parte, pues nada más, solo decirles que se cuiden mucho, ¿no? Y que ha sido un verdadero placer, pues, compartir esta hora con todos ustedes, discutiendo y charlando en un entorno muy armónico y la verdad, de alto nivel.